facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a todas, pero todas las personas que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Y bueno, pues ya a esta hora, iniciando la reunión de los chones, pues vamos a orar ahí donde están y pues vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, Papito Santo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces, agradecidos por tu palabra, Señor, agradecidos por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, papá. Gracias, papá, porque tenemos un día de vida más. Gracias, papá, porque cada día, Señor, tus misericordias se renuevan, Señor. Gracias, papá, porque tú estás, Señor, con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Gracias, Papito Santo, porque en este día nos estás dando de tu amor, de tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, nosotros podamos estar, Señor, delante de ti, Señor, y podamos adorarte de verdad, Señor. Pon en nosotros, Señor, el escucharte. Abre nuestros oídos espirituales, que hoy podamos escuchar tu voz, que podamos entender tus palabras, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que haces en nuestra vida. Te pedimos, Papito Santo, que tú nos enseñes, Señor, a guardar tu palabra, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, a escuchar tu voz. Que no hablemos, Señor, cosas de nosotros, sino tuyas, papá. Que en este día, Señor, podamos ver lo tuyo, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, papá. Gracias, amado Dios. Y te pedimos, Señor, que hoy tú estés con nosotros y atamos a todo hombre fuerte en el nombre de Jesús. Lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar en nuestras vidas, ni en nuestra mente, ni en la audiencia. En el nombre de Jesús, te vas al abismo. Gracias, Padre Santo, y iniciamos, Señor, esta reunión contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues iniciamos ya la reunión de los chones y pues bueno, esta noche estamos también aquí con Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. Esperemos que hayan tenido un buen día, que hayan realizado todas sus actividades con el Espíritu Santo. Son tantas cosas que estamos aprendiendo. Sabemos y entendemos que Dios nos está llamando a la santidad. Es algo que creo que es el tema principal, es lo que Dios más está buscando de cada uno de nosotros. Hay tantas cosas que no entendíamos que ahora están siendo reveladas prácticamente, están siendo abiertas y son muchas cosas las que tenemos que aprender y sobre todo la dependencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a enseñar a cómo santificarnos. Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a decir qué hacer, qué no hacer, qué pensar, qué decir y necesitamos depender de Él. Además que incluso para esta reunión también necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, necesitamos que Él guíe nuestros pensamientos, que Él guíe nuestras palabras. También a los que están escuchando necesitamos que el Espíritu Santo sea el que abra los oídos de cada una de las personas que están escuchando, que están oyendo, y que Él grabe todas estas cosas que son parte de su palabra en los corazones de cada uno de ellos. Eso es bien cierto lo que dices, Daniel, porque pues una de las cosas que el día de ayer hablábamos es precisamente eso, ¿no? Que pues nos ejercitemos en la piedad. Recordemos que el día de ayer habíamos visto eso, que pues es necesario hacer ejercicio. Sí, ciertamente los ejercicios físicos son pues muy necesarios, pero hay ejercicios pues más necesarios todavía, y esos ejercicios que son, pues nos dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, aunque pues eso no significa que no sea provechoso, sino que es poco provechoso para poco, pero pues hay algo que tiene más todavía pues de beneficio, y esto que es ejercitarse en la piedad. Ejercitarse para la piedad. Y pues alguien dirá, pero ¿cómo nos ejercitamos para la piedad? Ayer veíamos que en realidad pues esa palabra viene de santidad, ¿no? Analizábamos todo ese asunto y veíamos que pues es básicamente ejercitarse en la santidad. Entonces ese es un ejercicio, y pues en este tiempo estamos en eso. ¿Cómo hacerlo? Pues ayer veíamos que hay varias cosas que el Espíritu Santo mismo, Él nos capacita, Él nos ayuda. La relación que tengamos con Él pues va a hacer que nosotros cada día vivamos más y más en santidad, pero pues si no vivimos con Él no vamos a poder hacer absolutamente nada de eso. Así que pues vamos a continuar hablando de muchas cosas más que Dios nos diga, pero pues ayer nos quedábamos muy sorprendidos de ver de que pues muchas veces decíamos ejercitarse en la piedad, ¿y eso para qué?
pero pues no entendíamos que era ejercitarse pues para la santidad, comprendiendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y una de las palabras que se usa también pues es esta palabra para hablar acerca del templo, y pues el templo debe ser santo, ¿no? Entonces pues tiene muchas cosas, pero pues qué interesante ver todo eso. Y además veíamos en Tito cómo la Biblia explica exactamente en sus palabras lo que es la gracia, ¿no? Lo que es la gracia de Dios. Qué interesante es ver de verdad lo que es la gracia de Dios desde la Escritura. Y pues veíamos que pues la Biblia mismo nos dice que pues tenemos la gracia para que podamos cumplir la ley, la Torah. Y pues es algo que pues leíamos el día de ayer y nos quedábamos pues realmente sorprendidos por todo lo que empieza a decirnos la Biblia, la misma Biblia hablando. Y pues nosotros en este tiempo tenemos que entender que Dios quiere que volvamos a su senda, y pues que volvamos. Y una de las cosas que más hablábamos es pues que no vamos a poder y dejarla pues de más bien seguir la santidad o ejercitarnos en la santidad si no renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, básicamente a los deseos sexuales, decíamos, a las perversidades sexuales, básicamente a todo pecado de tipo sexual, que pues es una de las cosas más fuertes que están, ¿no?, en cada uno de nosotros. Eso es lo que veíamos ayer, hablábamos de cuando la Biblia Kadosh dice que tenemos que ejercitarnos, tenemos que prepararnos en lo que es la Kedushá, es decir, la santidad, la santificación en este caso, que sería la mejor definición o la mejor traducción. Y esto es lo que está muy relacionado en el Antiguo Testamento con la limpieza de lo que es, de todo lo que está relacionado con la inmoralidad sexual. Y son cosas que tenemos que ir ya limpiándonos. Si Dios nos da esta palabra es porque todavía hay cosas dentro de cada uno de nosotros que necesitan ser limpiadas, necesitan ser purificadas. Hay tantas cosas que tal vez aún o todavía seguimos creyendo que estamos bien, que estamos limpios, pero tenemos que ponerlo delante de Dios, tenemos que ponerlo a consideración, porque va a ser Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, viendo y examinando qué hay dentro de nosotros. Porque nosotros podemos decir, no, yo me siento bien, yo ya no tengo ningún problema de esos, no siento ningún deseo de ver pornografía, ningún pensamiento lujurioso, no siento nada de esas cosas. Pero tendríamos que preguntarle al Espíritu Santo, porque si bien podemos hablar de lo que tenemos ahora en nuestro consciente, pero muchas veces no vemos qué es lo que pasa en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, que a veces hemos dejado tanto avanzar estas cosas que entran, mientras más puedan penetrar nuestro cerebro, van a hacerlo, y son cosas que hemos dejado que pasen, porque esto de la pornografía no se trata de que una vez lo has visto o una vez lo has pensado y listo, ya se te ha grabado, no, es algo que se lo ha hecho constantemente y ha penetrado, ha permeado nuestra mente, y son cosas que a veces las tenemos muy adentro. Por eso es que necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude, nos convenza si de verdad necesitamos ser limpios todavía de esto de la inmoralidad sexual, porque si Dios nos los dice es porque todavía hay cosas que tenemos que limpiarnos. Pues eso es bien cierto, ¿no? Decías algo muy interesante en el sentido de que, pues tú decías que hay cosas que no solamente están en nuestro consciente, sino que pasan pues al subconsciente, ¿no? Y pues yo creo que vale la pena aclarar este asunto, ¿no? Y pues normalmente pues no logramos entender cómo en el cerebro pues empieza a funcionar, y eso pues resulta que va pasando, digamos, desde el consciente va pasando hasta el inconsciente. Y pues el inconsciente no nos referimos como insulto a una persona, por si acaso, ¿no? Algunos dicen que inconsciente, no estamos hablando de esa otra persona, estamos hablando de nosotros mismos, que hay una parte que pues del cerebro que es la parte consciente, que en el momento recordamos y tenemos todo, pero pues eso poco a poco va pasando al inconsciente. Y pues ¿qué pasa al inconsciente? Aquellas cosas que pues ya no están tan fresquitas, digamos, pero que están ahí, y pues después del inconsciente como que va pasando a mayor profundidad, ¿no? Hasta llegar pues hasta la línea de represión, y cuando ya llega ahí está oculto, pero pues no deja de estar ahí, ¿no? Entonces vemos que hay muchas cosas como la pornografía que pueden estar todavía en ese lugar, y pues que el Espíritu Santo pues nos va a ayudar a sacarlo, ¿no? Es cierto, son cosas que muchas veces no las consideramos. Simplemente pensamos que las cosas que están en nuestra cabeza en este instante es lo único que hay.
y en realidad son muchas cosas. Esto del consciente, del inconsciente y del subconsciente se lo compara muchas veces con lo que es un iceberg, es decir, un bloque de hielo que está flotando en el mar. Muchas veces vemos simplemente un pequeño trozo de hielo ahí flotando y nos imaginamos que es algo pequeño, pero no nos imaginamos la gran cantidad de hielo que está ahí abajo. Generalmente suele ser algo que es hasta 3, 4 veces mucho más grande de lo que se ve. Y este es un problema grande porque nosotros esperamos que todo funcione aquí en lo material, en lo espiritual, en lo material y en lo que vemos, y no consideramos que hay un mundo espiritual que el Espíritu Santo nos está ayudando a verlo, nos está ayudando a entrar a esa cuarta dimensión para poder limpiarnos desde adentro, desde lo más profundo que tenemos dentro de cada uno de nosotros, incluso llegar hasta la línea de depresión, que son casos en los que el Espíritu Santo tiene que llevarnos hasta allá adentro para poder sacar tantas cosas que hemos guardado, que tal vez ya no las tenemos en nuestro consciente, no las recordamos, pero están ahí y muchas veces están todavía dañando desde allá adentro, desde lo profundo que tenemos en nuestro corazón, siguen pudriéndonos, podríamos decir, siguen lastimando todo, siguen echando a perder todo lo que tenemos hacia afuera, y es como un gusano que está ahí adentro y sigue haciendo lo que le da la gana, y nosotros suponemos que lo que está aquí afuera es lo único que cuenta, y tenemos que entender que hay algo más adentro, que hay algo mucho más profundo, y el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a trabajar todas esas áreas. Pues eso es muy cierto, ¿no? Que pues el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a trabajar esas áreas, porque es necesario que ahora pues vayan saliendo todas estas cosas, ¿no? Que no se queden allí, sino que por el contrario pues vayan saliendo y pues terminen de verdad quitándose de nuestra vida, porque pues hay una historia, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, para explicarlo, ¿no? O sea, no es que la historia me guste como tal, pero para explicarlo eso es muy importante, porque pues a veces no logramos entender esto de cómo va metiéndose dentro de la mente. El asunto es el siguiente: había pues una persona, ¿no? Que pues de muchacho, cuando era pequeño, pues resulta que le gustaba ver pues lo que era la pornografía, ¿no? Y pues por mucho tiempo andaba, digamos, viendo, pero tenía una afición, digamos, a personas de un color de cabello. Tanto es así que pues le gustaba, digamos, las pelirrojas, para ser más exactos, pero pues como no había pues no había seguido, digamos, con esa vida, sino que luego después conoce a Jesucristo, acepta a Jesús en su corazón, va a la iglesia, pasa el tiempo, pero él no había lidiado con eso, pues no había cortado con eso, no había terminado de sacar eso. Pasa el tiempo, se casa, tiene una bonita familia, tiene pues a su esposa, tiene a sus hijos, todo está bien, todo está tranquilo, y de repente pues lo que ocurre es que pues uno de esos días estaba trabajando en la empresa y pues cae en adulterio, se podría decir, bueno, no es que cae, ¿no? Sino que comete adulterio con una persona justo que tenía pues un cabello de color pelirrojo, y una persona dice, pero ¿qué pasó aquí? Porque pues hay cosas que nosotros no entendemos, que todavía están en nuestra mente y que no se ha hablado, no se ha renunciado, no se ha quitado del medio, y pues puede pasar mucho tiempo, pero en el mundo espiritual estas cosas siguen, y básicamente pues todo lo que está en el inconsciente sale a luz. O sea, hay una palabra que nos dice, todo lo oculto sale a la luz, ¿no? Y pues yo creo que cuando empezamos a entender eso nos damos cuenta que realmente todo lo oculto sale a la luz, que las cosas desde adentro de la profundidad empiezan a salir, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es tener cuidado de estas cosas, porque si él en su momento hubiera hablado sobre esto, hubiera renunciado a lo que tenía, hubiera pues puesto delante de Dios este asunto, con seguridad no hubiera tenido un final tan trágico. Es muy cierto, y esto tarde o temprano va a salir. Todo eso que tenemos guardado va a revelarse, y eso es lo que está escrito en la Biblia. En Lucas 8:17 lo decía Jesús: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y es muy cierto, si necesitamos sanar, si queremos sanar, tenemos que sacarlo,
porque si no lo sacamos nosotros, tarde o temprano esto va a terminar destruyéndonos desde adentro y al final vamos a terminar completamente heridos, completamente contaminados. Y es algo que tenemos que ver dentro de cada uno de nosotros. Muchas veces podemos decir que nos sentimos bien, que no hay nada que nos molesta, pero a veces en los sueños ya vemos el reflejo de esas cosas que están en nuestro subconsciente. A veces uno empieza a tener un tipo de sueños en los que te sientes incómodo, te sientes molesto o te sientes enojado. Hay cosas que te molestan ya en el subconsciente. Y eso es porque todavía hay cosas guardadas allá adentro. Y es el Espíritu Santo el único que va a poder penetrar para poder ayudarnos a ver en qué parte es la que necesitamos trabajar, qué partes son las cosas que todavía hemos guardado, que necesitamos sacarlas. Porque si no es el Espíritu Santo, nosotros no las vamos a poder ver, no las vamos a poder entender. El subconsciente está mucho más allá de lo que nosotros pensamos, no es algo que podemos, como la memoria que tenemos, no es algo que podemos decir, sí, aquí está, esto es lo que tengo en mi subconsciente, en mi inconsciente, porque no está muy profundo, es como en el agua, cuando uno está nadando a cierta profundidad, sin ningún problema puede ver la luz, puede distinguir lo que hay a su alrededor, pero mientras más profundo empiece a ir, se hace todo más oscuro. Cada vez es más difícil moverse, cada vez es más difícil respirar, incluso si uno está con oxígeno. Y mientras más profundo uno entre, es mucho más difícil que lo hagamos solos. Incluso los submarinos más poderosos que han sido creados, los mejores submarinos que han fabricado con la última tecnología, hasta ahora no pueden llegar a los lugares más profundos del mar, porque se destrozan, llegan a cierta profundidad y la presión del agua los aplasta. Y es lo mismo lo que pasa en nuestra mente. Si queremos entrar solos, si queremos tratar de sacar las cosas que tenemos escondidas, guardadas allá adentro, no vamos a poder, solos no vamos a poder. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a sacar, que nos ayude a reconocer, incluso que nos ayude a arrepentirnos de esas cosas que siguen guardadas dentro de nosotros. Eso es muy cierto, entonces pues permitirle de verdad que vaya a las profundidades de nosotros para sacar. Y bueno, pues hay una palabra que dice, ¿quién sabe más de Dios sino el Espíritu de Dios? Y pues ¿quién conoce más la profundidad sino de verdad el Espíritu de Dios? Y Él, que conoce todo, pues también nos conoce a nosotros, ¿no? Y como nos conoce a cada uno de nosotros, pues Él sabe que allá adentro, pues podemos mentirle a quien sea, pero pues no podemos mentirle a Dios. Y pues yo creo que a veces pues sí hay cosas que lo hacemos pues muy conscientemente porque uno sabe de esas cosas, pero pues de verdad hay cosas que nosotros no queremos creer ni queremos entender. Si podemos irnos a 1 Corintios 2:11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y pues ahí vemos que dice precisamente eso, y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces fíjense que pues Él nos manda a su Espíritu Santo para que sepamos nosotros lo que Dios nos ha concedido. Qué cosas tan interesantes pues podemos ver en la palabra de Dios. Eso es cierto, es interesante esto que podemos ver, y incluso el versículo 10, si lo leemos desde más atrás, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es muy cierto, es el Espíritu Santo el único que puede escudriñar las cosas que tenemos dentro de nosotros, las cosas que hemos guardado, que las hemos reprimido, muchas veces algún trauma, algún recuerdo, alguna mala experiencia, tantas cosas que se puede guardar allá adentro y que simplemente hemos decidido hacerlas a un lado y no volver a hablar de eso, no volver a recordarlo siquiera. Y lo que no hemos entendido es que se ha empezado a podrir allá adentro. Y aún así, por más de que no los recordemos, por más de que no venga a nuestra memoria, aún así sigue afectándonos y no sabemos y no queremos entender qué es eso que todavía nos afecta, qué es eso que todavía hace que
en las mañanas te despiertes sin ganas de vivir, que te despiertes molesto, que te despiertes enojado, que te despiertes triste o deprimido. Son cosas que todavía tenemos guardadas allá adentro. Son cosas que no las hemos compartido con Dios. Hay partes de nuestra vida que no le hemos permitido entrar a Dios. Y lo hemos dicho varias veces, nuestro cerebro es como una casa, nuestra mente es como una casa. Hasta donde le permitamos entrar, el Espíritu Santo va a entrar. Y si no le permitimos entrar a muchos lugares, Él no va a entrar. Es como tener un cuarto en el que simplemente dejamos las cosas como los depósitos. A veces uno empieza a guardar cosas o las cajas que no se utiliza en algún cuarto o en algún sótano, a veces en el depósito, y simplemente las guarda y no las saca más porque sabe que no las necesita. Pero el problema es que ese lugar nunca va a estar limpio, a menos que decidamos entrar y agarrar todas esas cosas que no nos sirven y botarlas, porque si no nos sirven, ¿para qué las seguimos guardando? Y a veces no tenemos el valor de volver a esos lugares y tratar de recordar todas esas cosas que nos han marcado, tal vez desde niños, tal vez de jóvenes, tantas cosas que todavía necesitan ser sanadas. Pero para conocer y para entender todas esos traumas, esas lesiones, esas cosas que hemos guardado, necesitamos que es el Espíritu Santo el que nos guíe. Eso es bien cierto, pues entonces necesitamos de verdad que sea el Espíritu Santo que nos vaya guiando, pero pues hay que entender que somos nosotros los que decidimos pues que esto vaya a ocurrir, porque pues una de las cosas que mayormente pasa es pues que no hay una especie de, pues no hay algo que entre, se podría decir hasta la profundidad muchas veces, en el sentido de que hay cosas que podemos saber que estamos pecando y somos pues de alguna manera conscientes, pero hay cosas que están pues mucho más allá y no dejamos. Mientras nosotros pongamos una barrera, no vamos a poder avanzar sobre eso, y pues gran parte de eso nos habla Primera de Juan, que pues nos muestra precisamente esto que va ocurriendo. Entonces, si podemos ir a ver lo que dice Primera de Juan, pues nos va aclarando, digamos, de estas cosas. Entonces, Primera de Juan va diciendo que desde el versículo 5 podemos decir lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y bueno, pues hasta ahí podemos ir viendo ya que pues hay cosas que nosotros tenemos, digamos, que están pues muy ocultas, y que pues tiene que ver con esto de entender todo este asunto de que Dios verdaderamente es luz. Si volvemos a empezar, pues dice lo siguiente en Primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. O sea, este es un mensaje de parte de Dios que pues nos lo está anunciando, y nos dice lo siguiente: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, fíjense que aquí lo primero que aclaramos es que de verdad pues Dios es luz y no existen ninguna tinieblas en él, no existe nada de eso. Y pues no hay, porque él es luz. Es tan simple, digamos, de entender, porque si tenemos un cuarto totalmente oscuro, pues de repente cuando entra la luz, pues ese cuarto deja de estar oscuro. En la medida en que dejamos pasar la luz, pues ese cuarto va a estar cada vez más encendido. Y pues si alguna vez ustedes han hecho, por ejemplo, un cambio de foco, pues resulta que alguna vez nosotros teníamos un foco como que de mayor cantidad de watts, por decirlo así. El asunto es de que pues pasado un tiempo le habíamos aumentado y pues todo se veía como que más brilloso, más claro, y uno pues se va acostumbrando, digamos, a la luminosidad, pero pues nos damos cuenta que cuando empezamos a ver todo eso, pues empezamos a ver con más luz, y los demás cuartos parecían pues mucho más oscuros. Y pues cuando dejamos entrar la luz, eso ocurre. No hay ningunas tinieblas en él. Y continúa. Bueno, esto que dices es muy cierto, porque yo recuerdo bien la vez que le hemos cambiado los focos a la cocina. Sabemos que, bueno, muchas de las cocinas, en nuestro caso, tienen el piso blanco y las paredes blancas. Y la cocina
antes de que hagamos el cambio tenía solamente un foco. Pero cuando hemos cambiado los focos, le hemos puesto estos focos, los LEDs, los que tienen una pantalla LED, y le hemos puesto 2 focos. Bueno, ya no son focos, ¿no? Dos paneles LED. Y era tan fuerte la luz que al principio no podíamos estar ni con los ojos muy abiertos porque te lastimaba. Y salir de la cocina, bueno, entrar a la cocina era como que estabas entrando al cielo porque todo estaba blanco, blanco, blanco. Y lo más extraño era que cuando salías de la cocina todo era oscuro. La sala era oscura, el pasillo era oscuro, las gradas se veían oscuras y era incómodo. Y creo que esto es lo mejor de todo porque cuando estás con Dios empiezas a vivir en esa luz y lo demás ya no te parece agradable. Porque ya ese cambio que habíamos hecho en la cocina, ya teníamos ganas de cambiar en la sala, en las gradas, en los dormitorios porque nos gustaba. O sea, se veía todo mucho mejor. Y es lo que Dios hace con nosotros. Cuando empezamos a vivir en su luz, podemos ver que en el momento en el que nos salgamos o estemos a punto de salirnos, vamos a ver que todo lo que está allá afuera es oscuro y no vamos a querer estar en esos lugares. Por eso necesitamos estar expuestos a esta luz de Dios. Eso es cierto. Lo que pues escuchamos pues es realmente algo que ha ocurrido y verdad que cuando uno empieza a estar en luz, de verdad ya no puede caminar en tinieblas, no puede. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado demasiado a la luz y eso va ocurriendo. Entonces es imposible que alguien que de verdad pues conozca la luz como que quiera caminar en la oscuridad. Fácilmente podemos ver eso cuando alguien, por ejemplo, ha estado caminando en la calle, si alguna vez les ha pasado eso, y pues ustedes están a plena luz del día y de repente entran a un cuarto oscuro y pues ya no pueden ver mucho porque y no les va a agradar para nada porque pues ya se han acostumbrado a la luz y eso es lo que va pasando con cada uno de nosotros. Entonces pues y habiendo este asunto pasamos al versículo 6 que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si podemos ver otra versión, tenemos pues la versión Kadosh que dice, si declaramos que tenemos confraternidad con Él, mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque pues si yo digo que estoy en comunión con el Eterno, en comunión con el Padre, pero pues nosotros mientras tanto estamos caminando en la oscuridad, o sea, estamos andando en tinieblas, la verdad estamos mintiendo, porque y no estamos practicando la verdad, ¿por qué? Porque si estuviéramos andando con Él, entonces se ilumina todo. No hay forma de que nosotros sigamos viviendo en la oscuridad y podamos decir que nosotros estamos en comunión con Él. Y esto yo creo que pues es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y pues yo creo que esto incluso todavía es de manera consciente porque mucha gente dice yo tengo comunión con Dios, no, yo creo en Dios, sí, pero pues a mi manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso? No hay forma. Y pues vemos, digamos, y todavía se sigue caminando en tinieblas. Todavía pues que es caminar con tinieblas, se sigue viviendo una vida de pecado. Sigue pues quizás en un adulterio, sigue robando, qué sé yo, así, sigue haciendo cosas así muy deliberadamente y pues podemos ver que todavía pues se está mintiendo y no se está practicando la verdad. Y esto también lo podemos ver en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y esto es algo que tenemos que entenderlo, porque no se trata simplemente de cambiar los focos. No es algo que ahora van a ir a sus casas y van a empezar a cambiar los focos para estar en luz. No se trata de eso, se trata de tu vida. ¿Cómo está tu vida? Tienes que ver si lo que está dentro de nosotros está de verdad en esa luz de Dios, en esa luz espiritual, o estamos en una oscuridad espiritual, porque son nuestras acciones lo que va a reflejar. Hay otra versión en la que dice, ¿cuál es ahora? Esta de aquí. Esta, la versión de la palabra de Dios para todos. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Y aquí lo pone de una forma más interesante porque dice, si decimos que estamos bien con Dios. Y esto es una frase que se escucha muy seguido.
se le escucha en muchas personas en las que dicen, no, yo estoy bien con Dios y no entienden que esto está hablando de una comunión, estás refiriéndose a una relación. No está hablando simplemente de que sepas que Dios existe o de que creas que Dios existe o de que lo tengas ahí guardado, porque hay algunas personas que piensan que Dios es un amuleto, es una estatua, es una imagen y los tienen ahí guardados, todos los que puedan están ahí en su casa. Pero no se trata de eso, estamos hablando del verdadero Dios, porque nuestras obras, la forma en la que vivimos va a reflejar si de verdad estamos viviendo en la luz. Como decíamos al principio, cuando estás en la luz no toleras la oscuridad, te es difícil. Y lo mismo pasa cuando estás en la oscuridad, te cuesta entrar a los lugares de luz. Y estas son cosas en las que también tenemos que decir, o estás en la luz o estás en la oscuridad. No hay dos, o sea, no hay dos, no hay una forma, digamos, de que estas dos cosas se unan. O estás en lo uno o estás en lo otro. Ya lo decíamos siempre, pues esto se muestra en dos caminos. Siempre hay dos posibilidades. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y bueno, pues de hecho podemos ver incluso que nuestro espíritu pues dice que está o en lugares celestiales, está camino a esos lugares, o está pues camino a perdición, ¿no? Y eso es algo que pues ya nos va mostrando la Biblia, y por eso o estamos en verdad o estamos en tinieblas, y pues necesitamos definirnos. Y continúa, ¿no? Y dice, pues estábamos en 1 de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, que si nosotros decidimos andar en luz, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener comunión unos con otros. Imagínense que puede darnos pues un parámetro acerca de si estamos andando bien o no. ¿Cómo sabemos? La comunión que tenemos con las personas, la relación que tenemos con los demás. Y pues somos personas que no nos llevamos bien con nadie, que andamos como perro y gato con todo medio mundo y su mujer, pues esa es la comunión que tenemos. Pero pues estamos hablando aquí de una comunión genuina. ¿Por qué digo de una comunión genuina? Porque pues resulta que hay muchas personas que a primera vista pues como te tratan bien, ¿no? Y cómo está y demás, pero pues realmente pues sí tienen muy buenos modales, pero en la profundidad no tienen algo que vaya a ser, digamos, esa verdadera comunión. Y eso pues lo podemos ver normalmente en lo que ocurre en el día a día, en las personas que están a nuestro alrededor, porque es fácil aparentar, digamos, ante la sociedad, ante la gente, pero pues como nos llevamos con las personas que están a nuestro lado, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, pues eso da mucho que mostrar. Es cierto, tiene que haber un reflejo. No podemos decir que estamos bien con Dios, que tenemos una buena relación, que ya estamos bastante bien en el camino de Dios, si nos seguimos peleando con las demás personas, y no necesariamente físicamente. Si hablas mal de una persona, ya es un reflejo de que no estás bien con Dios, de que no tienes una comunión con Dios. Si puedes hablar de otras personas a sus espaldas, ya no hay una comunión con Dios. Si puedes insultar a otras personas, si puedes tener ese tipo de cosas en tu cabeza, ya no estás bien con Dios, porque la comunión con las demás personas también tiene que verse reflejada en nuestros pensamientos. No podemos estar protestando para las demás personas y decir que estamos en comunión con Dios. Esto sería una mentira, como decía el anterior versículo. Si es que en verdad tenemos una comunión con Dios, entonces tiene que reflejarse en la forma en la que tratamos a los demás, no en la forma en cómo te tratan los demás. Eso va a ser muy diferente. La forma en la que tú tratas a las demás personas, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, eso va a ser un reflejo de la comunión que vayas a tener con Dios. Y lo dice la Biblia, no es algo que nosotros nos estemos inventando, lo dice la Biblia. Y continúa diciéndonos más cosas, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y fíjense que aquí ya vamos viendo cómo pues empezamos a tener engaño. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Uno pensará que engaña a Dios, pero pues realmente se está engañando a sí mismo. Y esto también se lo escucha muchas veces, porque hay personas que dicen, pero yo, ¿qué de malo he hecho? Yo he vivido una vida recta, he trabajado, he hecho las cosas bien, he tratado de
y llevarme bien con todos. ¿Y dónde he pecado? No he cometido ningún pecado y estoy listo para irme al cielo. Y hay gente que tiene esa forma de pensar, llega a creer que por las cosas porque no ha hecho cosas malas según él, entonces ya está bien, y no entendemos que faltamos al principal mandamiento, que dice amar a Dios, y el hecho de que no ames a Dios ya es un pecado, y además las cosas que tendremos ahí escondidas, porque sabemos que no podemos engañarle a Dios, no podemos mentirle, no podemos ocultarle ni nuestros pensamientos, menos nuestros sentimientos, nuestras emociones, ni siquiera nuestro subconsciente o nuestro inconsciente está escondido de Dios. Él puede verlo todo. Por eso es que necesitamos que Él mismo nos examine, porque tenemos que entender que somos pecadores, que tenemos el pecado arraigado en nuestra carne, y necesitamos del Espíritu Santo para poder sacar todas esas cosas, porque si llegamos a un punto en el que llegamos a creer que ya no estamos pecando, ahí es donde va a ser nuestra caída. Eso es muy cierto, ¿no? Ahí va a ser donde va a estar nuestra caída. Y pues yo creo que esta parte es muy, muy importante, porque aquí nos está diciendo y nos está hablando de cómo uno se engaña a sí mismo, ¿no? Y pues dice, si decimos que no tenemos pecado, escuchen esto, si en algún momento nosotros decimos, no tenemos pecado, ¿qué está ocurriendo? Nos estamos engañando no al otro, sino a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Qué grave, ¿no? O sea, esto es realmente pues complicado, y hay una palabra que dice pues lo mismo en Santiago 1:22, que nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, fíjense que cuando empezamos a hablar de que nos engañamos a nosotros mismos, cuando empezamos a decir eso, pues lo que está pasando es que nosotros empezamos a decir que no tenemos pecado. Por lo tanto, pues es importante que reconocer que tenemos pecado. Ahora bien, quisiera hablar un poco acerca de esto que ocurre normalmente si nosotros nos ponemos en una reunión y pues si nos paramos a hablar, digamos, con las personas, y de repente pues podríamos decirles a todos si alguno de ellos es pecador. Les aseguro que la mayoría va a decir sí. Y pues lo siguiente que va a salir de la boca de todos pecamos, aquí nadie es santo. Esa es la palabra, digamos, que la mayoría dice. Y pues evidentemente todos hemos pecado, ninguno, pues no hay santo. Pero pues esa expresión, lejos de reconocer el verdadero pecado, lo que está haciendo es como decir, no quiero quedarme solo aquí siendo el pecador. O sea, que toditos somos pecadores. Es la misma historia que cuando uno, por ejemplo, trae una mala nota a la casa. Entonces sabe que pues se ha aplazado, pero para no quedar muy mal, digamos, viene a decir, no, nos hemos aplazado todos, ni siquiera nos hemos aplazado, la profesora nos ha aplazado a todos. Entonces, ¿por qué? Porque pues hay que delegar, digamos, la responsabilidad a un tercero, y además pues tenemos que decir, pues somos, o sea, toditos, somos los que pues hemos cometido, digamos, la falta, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, eso va ocurriendo. Y a veces dicen, ¿y quién no peca? ¿Quién no ha pecado aquí en esta tierra o en este mundo? Es verdad, no hay nadie que viva sin pecado. El problema es que se trata de que nosotros reconozcamos lo que tenemos ahí adentro. No te fijes en lo que hacen las demás personas, no te fijes si ellos reconocen o si no reconocen, o si no están, no estés pendiente de eso, porque incluso lo que decíamos hace rato, cuando ves el reflejo de la comunión que tienes con Dios, vas a reflejarse en la forma en la que tú tratas a las demás personas. No esperes que los demás te traten bien cuando tú estás bien con Dios, que muchas veces no pasa. Al contrario, tienes que fijarte en cómo tú estás tratando a las demás personas. Y es lo mismo cuando llega este punto de reconocer que estamos en pecado, que somos pecadores. Tienes que verte tú, tienes que examinarte tú. No puedes estar mirando a las demás personas. Tienes que ver las cosas que tú mismo has hecho, que tú mismo tienes ahí adentro, porque si no te sanas tú primero, si no logras restaurarte tú primero, si no permites que el Espíritu Santo te sane a ti primero, no vas a poder ayudar a las demás personas. Eso es muy cierto. Entonces, si no vamos a poder ver la paja, más bien la barraca que tenemos, no vamos a poder ver la pajita del amigo, ¿no? Por así decirlo. Entonces necesitamos, pues nosotros,
entender esta palabra, que pues de verdad hay muchas cosas que nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí hay una palabra muy interesante, la palabra pues de confesar nuestro pecado, pero pues yo quisiera explicar esto, que muchas veces pues otra vez decimos sí, soy pecador, y a veces pues incluso confesamos, pero no entendemos la palabra, digamos, que está ahí, confesar. No se refiere a que uno haga alarde, porque pues incluso en algunas reuniones pues uno hace alarde, ¿no? Y esto hemos hecho, y todos riéndose y todos guaja, y bueno, pues no entendemos que algunos dirán, pero hemos confesado. No, aquí se refiere pues a una persona de verdad con profundo arrepentimiento, alguien que no está callando, pero pues que tampoco está haciendo alarde, ni que tampoco lo hace porque ya y quiere librarse. Recordemos que Saúl, después de que Samuel lo había encarado, pues digamos, con el pecado mismo, pues al final tiene que decir, sí, he pecado, pero no estaba pensando en el pecado, o sea, y termina diciendo, no, sí, he pecado, pero podemos ir a hacer nomás el sacerdocio, o sea, podemos ir a presentar nomás la ofrenda, porque ¿qué van a decir? Entonces, si se dan cuenta, una de las cosas que siempre está delante de nosotros es el que dirá de la gente, y pues realmente cuando uno está dispuesto a confesar, pues olvida el que dirá a los demás, porque le interesa más lo que Dios diga de él mismo que lo que diga la multitud del resto. Es cierto, y esto de confesar es bien importante porque es algo que está escrito en la Torá. Se lo menciona varias veces y es importante porque cuando uno tenía que ir delante de Dios para hacer una ofrenda, un sacrificio, tenía que confesar los pecados que había cometido y aparte tenía que hacer una restitución sobre eso. Si nos vamos a Números, desde el capítulo 5, versículo 6. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y esto está escrito en la Torá. Es uno de los mandamientos que tenemos que cumplir. Se deben confesar las cosas que uno ha cometido. A veces uno dice, yo se lo he dicho a Dios y Él ya me ha perdonado. Es cierto, cuando se lo confiesas a Dios, Dios te perdona. Pero no entendemos que para poder ser sanos necesitamos confesárselo a alguien. Dios decía que cuando uno hacía un sacrificio iba y tenía que llevar alguna ofrenda, tenía que confesarle sus pecados al sacerdote, a aquel a quien le estaba presentando su ofrenda. Y recién después de confesar, de decir el pecado que había cometido, recién podía presentar su ofrenda. Además, uno de los casos más particulares donde se ve la confesión es para el día de Yom Kippur, para el día de la expiación. Y lo que se hacía era que todos los sacerdotes se preparaban, se santificaban, porque todo el pueblo tenía que ir a confesar sus pecados. Lo primero que hacía el sumo sacerdote era él confesaba sus pecados delante de Dios. Él los ponía delante de Dios y delante de su familia. Confesaba todos los pecados que había cometido y lo hacía públicamente en su casa. Y presentaba una ofrenda para santificarse él mismo. Luego, después de haberse santificado él, su familia era la que empezaba a confesar sus pecados delante del sacerdote que ya se había confesado, que ya se había santificado. Y presentaba una segunda ofrenda por su familia. Después de haber recibido toda la confesión de los de su casa, de los de su familia, iba y presentaba la segunda ofrenda para santificar a su casa. Y después de eso iba y se ponía delante de todo el pueblo, y todo el pueblo confesaba sus pecados. Y luego de que el sacerdote había recibido la confesión de todos los del pueblo, iba y presentaba una tercera ofrenda para santificar al resto del pueblo. Y esto es algo que se lo hacía de manera especial para Yom Kippur, pero además como un mandamiento que se lo hacía cada vez que un hombre cometía un pecado que transgredía alguno de los mandamientos que Dios nos había dado.
es algo que se debía hacer constantemente, porque Dios sabía que a través de la confesión nosotros podíamos recibir la sanidad. Eso es muy cierto. Entonces pues vemos que algo muy importante entonces resulta ser la confesión. Por lo tanto, pues cada uno de nosotros debe confesar absolutamente pues todo, y para eso pues tenemos al Espíritu Santo, porque pues estamos hablando el día de hoy de todo esto, de cómo Dios nos va mostrando las cosas que debemos hacer. Pero pues si de repente nosotros no encontramos ese asunto de entender que somos pecadores, pues ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque pues no vamos a poder confesar nuestro pecado, y 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que pues a esto nos encanta, pero pues yo quisiera aclarar aquí también un asunto. Resulta que pues nosotros siempre decimos si confesamos nuestros pecados. La pregunta es, ¿qué pecados pues tú todavía no has confesado y están ahí en tu consciente, en tu inconsciente? Quizás han pasado la línea de represión. Probablemente no estés haciendo más ya que eso que hacías, pero no lo has confesado. Aquí la palabra pues lo dice: si confesamos. No dice pues si tú crees, digamos, haberlo dejado, no sé, pues dice si confesamos. Y yo creo que pues uno de los mayores problemas que se atraviesa ahora es pues los pecados ocultos, porque esos pecados ocultos otra vez pasan del consciente al inconsciente, y a veces van pasando de más, y pues muchas veces no confesamos nuestros pecados. Aquí dice: sí confesamos nuestros pecados. O sea, es necesario que nosotros confesemos, porque es un condicional. No es que Dios perdona pues todo. Generalmente una de las cosas que más se escucha es decir pues, pero no hay problema, Dios perdona todo. Todo perdona a Dios. Y pues no entendemos, porque aquí dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Pero pues la verdad es que hemos confesado, y fíjense que hay algo que pues en mucho tiempo se ha ido ocultando, y yo creo que este es un asunto muy terrible en la iglesia, que normalmente pues cuando alguien llama y dice pues es tiempo de salvación, es tiempo de acercarse a Dios, entonces se hace un llamado y pues le dice ya, bueno pues entonces, y se le hace la oración, digamos, de salvación, por así decirla, y pues la mayoría empieza y repite y dice: no, sí, confieso que soy pecador, y ya. Y uno dice: sí, he confesado mis pecados, pero no se refiere a eso. O sea, no se refiere a que tú digas: sí, confieso mis pecados, no, sino pues a detallar nuestros pecados, a decirlos de verdad, porque ya les decía, en este momento todos podemos decir: todos somos pecadores, pero de ahí a que nosotros entendamos, que nos consideremos realmente pues de esa manera, pues hay una gran diferencia. De hecho, por ejemplo, pues una persona que normalmente pues por ejemplo está en la vida, digamos, puede decir fácilmente: no, yo jamás he adulterado, porque pues nunca pues según su mente, según lo que piensa, pues ha estado, digamos, involucrado con una persona sexualmente. Sin embargo, lo que ocurre, digamos, es de que pues cuando alguien pasa por al ladito o a un lado, pues no para de mirarla, pues dentro de su mente ya ha adulterado en su corazón. Ahora bien, si esa persona pues todavía se engaña a sí mismo, pues en algún momento cuando alguien le diga adúltero, pues va a decir: no, ¿cómo te atreves a decirme eso? Estás insultándome, porque pues esa persona considera y realmente cree que las personas adúlteras son aquellas que cometen, digamos, adulterio físicamente. Y pues pueden negar, digamos, todo eso, pero cuando pues de verdad entienden esta palabra y empiezan a entender y se creen realmente pecadores, pues va a entender y va a haber un genuino arrepentimiento y va a decir: no, yo realmente soy adúltero. Y creo que eso es fundamental. Yo recuerdo pues que alguna vez alguien decía eso: no, yo soy adúltero, y uno decía: pero no, pues ¿cómo vas a ser adúltero? Ni te has casado. Pero pues lo decía de verdad, con convicción, porque realmente pues lo creía, ¿no? Y sabía eso. Eso es muy cierto. A veces llegamos a poner los parámetros nosotros mismos y vamos a confesarle a Dios las cosas que nosotros creemos que están mal, y las cosas que creemos que están bien no las mencionamos. Y eso es un grave error, porque hacemos como que un juicio con base a nuestras propias reglas. Nosotros nos ponemos de jueces y nosotros nos ponemos de abogados defensores.
y prácticamente lo estamos ignorando a Dios, estamos ignorando sus mandamientos. No entendemos que cuando pecamos lo hacemos en contra de Dios. El primer afectado, bueno, no le afecta a nuestros pecados, ¿no? Pero el primer herido por nuestras transgresiones es Dios mismo. A Él le lastimamos, a Él le herimos cuando transgredimos sus mandamientos. Y eso tenemos que entender. Cuando vamos a confesar los pecados, tenemos que ver qué cosas hemos hecho mal, pero no según nosotros, sino según los mandamientos. ¿Qué parte de la ley hemos transgredido? ¿Qué parte de la Torá hemos transgredido? ¿En qué parte hemos fallado? ¿En qué lugares de nuestra vida hemos decidido no escucharle a Dios? Y eso tenemos que entender para ir a confesar las cosas que tenemos ahí guardadas delante de Dios, pero en base a los mandamientos que Él nos ha dado, porque tenemos que tener bien claro esto. Todos los pecados que cometemos lo hacemos en contra de Dios primeramente. Y eso es muy importante. Si nos vamos a juzgar según nuestras propias reglas, no tiene sentido, porque vamos a pensar que algo no está mal, que algo no es pecado, y simplemente lo vamos a seguir haciendo. Y eso no tiene sentido. Tenemos que agarrar la Torá que Dios nos ha dejado, los mandamientos que Él nos ha dejado, y ver, según eso, tenemos que exponer todas estas cosas que tenemos a la luz de la palabra de Dios. Y según eso, según lo que el Espíritu Santo nos vaya guiando, porque a veces nosotros no entendemos, no consideramos muchas de las cosas que hemos hecho, no nos hemos dado cuenta, las hemos hecho tal vez muy inconscientemente, y no entendemos que de verdad eran un pecado tal vez gravísimo. Y solo ahí el único que nos puede convencer es el Espíritu Santo. Pues eso es cierto, lo único que nos puede convencer es el Espíritu Santo. Entonces, pues a permitirle al Espíritu Santo que vaya convenciéndonos y podamos limpiarnos de toda maldad. Y pues yo creo que es necesario en ese tiempo que Él nos convenza y que de verdad pues tomemos tiempo nosotros para confesar nuestros pecados. Porque si no tomamos ese tiempo, pues probablemente vamos a seguir enfermos con todas estas cosas y vamos a seguir con todo lo que tiene, digamos, la consecuencia del pecado, que es realmente terrible. Y continúa Primera de Juan, pues dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¡Qué tremendo! Si de repente nosotros decimos, no, pues no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué terrible! Y continúa diciendo primera de Juan 2, pues hay más cosas que nos va diciendo, y pues dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces uno dice, bueno, entonces ya me doy cuenta que yo soy pecador, pero nos escribe esto precisamente para que no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y creo que esto es lo mejor de todo. Además de que el Espíritu Santo nos ayuda a entender los pecados que cometemos, además de eso tenemos un abogado. Y algo interesante de los abogados es que cuando uno va a un juicio y tiene su abogado defensor, para que este abogado pueda defenderle y pueda librarle de su condena, tiene que contarle todo, cada detalle, cada cosa que ha sucedido. No puede esconder algo del abogado, porque si la contraparte se entera de que hay algún lugar que no ha sido mencionado, el abogado no va a saber qué hacer, no va a saber qué decir, no te va a poder defender porque era algo que tú no le habías contado. Y es por eso que es Jesús el Mesías, el que es ahora nuestro abogado, y tenemos que contárselo todo. Si de verdad queremos que Él nos defienda cuando lleguemos al juicio, si queremos que Él pueda llevar nuestro caso en el juicio y pueda hacer todo lo posible para defendernos, tenemos que contarle todo, todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas que hemos pasado, hayan sido buenas, hayan sido malas, tenemos que contárselas, porque Él nos va a defender, y si Él sabe todo sobre nosotros, entonces con mucha más facilidad nos va a defender cuando estemos ahí arriba. Pues eso es muy cierto. Entonces, pues una de las cosas que siempre se dice es que pues al abogado no le ocultemos absolutamente nada, ¿no? Y pues prosigamos leyendo, digamos, esto que dice Primera de Juan, y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y continúa, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Uy, ¿cómo vamos a saber si de verdad le conocemos entonces? Si guardamos sus mandamientos. Qué interesante. Yo creo que
pues llegar a esto es muy grande, realmente muy grande, porque pues muchas veces no queremos guardar sus mandamientos. Eso es cierto, aquí podemos ver otro parámetro, además de lo que veíamos hace un rato, que un reflejo de la relación, de la comunión que tenemos con Dios, es que tratemos bien a nuestro prójimo, que mostremos ese amor que Dios nos da en las demás personas. Y ahora vemos otra cosa, que es también muy importante. Si de verdad le conocemos, si de verdad hay una relación con Dios, entonces tenemos que guardar sus mandamientos. Y habíamos visto que no estamos hablando solo de 10 mandamientos. Si revisamos toda la Torá, si vemos desde el Génesis hasta Deuteronomio, son 613 mandamientos. Y son cosas que tenemos que cumplir, tenemos que guardar. Es prácticamente las reglas, bueno, no las reglas, sino es la forma en la que Dios nos protege de que no nos salgamos del cerco de protección que tenemos. Y mientras estemos allá adentro, entonces vamos a poder conocerle. Ese va a ser también un reflejo de que hay una relación y una comunión con Dios. Eso es muy cierto. Entonces pues si nosotros guardamos sus mandamientos, pues va a ser pues porque de verdad le conocemos. Recordemos lo siguiente, que una de las cosas que pues menos se quiere hacer en ese tiempo es reconocer los mandamientos. Cuando se escribía aún esto, pues todavía para ese tiempo existía solamente el Antiguo Testamento. Todo esto recién se estaba escribiendo. Entonces, pues, ¿a qué mandamientos se refiere? Los mandamientos que están escritos en la Torá. Y alguna vez Daniel nos explicaba que pues no solamente son 10 mandamientos, sino que pues son más mandamientos, pero pues que muchas veces ni siquiera entendemos. Y cómo vamos a guardarlos si ni siquiera los tenemos en cuenta. Y muchas veces ni siquiera los 10 principales, por así decirlos, pues podemos guardarlos porque pues hemos deshecho incluso a ese mandamiento que nos dice que guardemos el día de reposo y pues entre otros, digamos que no queremos cumplirlos. Eso es cierto, hemos agarrado las cosas que nos convenían y las cosas que no nos parecían simplemente las hemos dejado a un lado. Esto del Shabbat es importante, está entre los primeros mandamientos que se mencionan. Y si es un mandamiento es porque hay que cumplirlo. Dios sabía que era un día especial, no ha hecho las cosas porque le ha dado la gana o porque se le ha ocurrido. Dios sabía que ese día de reposo era especial. ¿Y cuántos otros mandamientos ni siquiera los conocemos? No conocemos las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. No conocemos las cosas que Dios nos ha dicho que no tenemos que hacer. Por eso estamos perdidos, porque no le conocemos a Dios, no conocemos sus mandamientos. Prácticamente no conocemos tantas cosas y vivimos creyendo que conocemos a Dios, creyendo que estamos bien con Dios, pero no conocemos nada sobre Él. Eso es muy cierto. Bueno, pues cuando vemos eso, nos damos cuenta que vivimos de verdad pensando que conocemos las cosas de Dios, pero no lo hacemos. Una de las cosas que de verdad me llama la atención en todo esto es pues cuando empezamos a ver, por ejemplo, lo de la Torá, acerca de los mandamientos y acerca de los pecados. Porque recordemos que pues todo quebrantamiento de los mandamientos, todo quebrantamiento de la ley, todo quebrantamiento de eso, pues viene siendo pecado. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Y qué es lo que me llama la atención? Si nos vamos a Levítico 4:1, pues dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Pero quisiera centrarme en estos pues 2 versículos para explicar algún asunto que pues a veces desconocemos. O sea, vuelve a decir, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro. ¿Qué significará pues ese pecare por hierro? Pues algunos imaginan, ¿no? Agarró del hierro y le ha dado a su amigo con eso. No se refiere a eso. En alguno de los mandamientos pues significa por ignorancia. Si lo podemos ver en otra versión, pues nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Significa que pues no ha sido un pecado hecho pues voluntariamente, ¿no? La Biblia, Dios habla hoy, dice, di a los israelitas que en aquellos casos en que alguien peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo que no está permitido, se hará lo siguiente. Vuelvo a leer. Di a los israelitas que en aquellos casos, no en todos los casos, en aquellos casos en que alguien peque involuntariamente,
no voluntariamente, involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo que no está permitido, se hará lo siguiente. Pues me llama la atención esto bastante. ¿Por qué? Porque pues en el Antiguo Testamento, en todo lo que vamos viendo, pues vemos algo muy importante. Vemos que en realidad pues los pecados que se confesaban eran aquellos que se perdonaban, por así decirlo, eran aquellos que se hacían de manera pues involuntaria. Otra vez, Levítico 4:2, la Biblia de las Américas, que nos dice, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, entonces otra vez, inadvertidamente, involuntariamente, peca por hierro. En otras palabras, solamente pues había un perdón de pecados por ignorancia. Qué interesante ver esto. ¿Por qué digo qué interesante ver esto? Pues porque en aquel tiempo todavía no se había dado el perdón de pecados, digamos, por voluntad, por así decirlo. Sin embargo, pues algo que vamos viendo es que pues cuando viene Jesucristo, en realidad lo que hace es hacer esto que es tan grande. Fíjense que hace Jesucristo, Jesús al morir en la cruz, pues muere por absolutamente todos los pecados, por los voluntarios y los involuntarios, porque aquellos que pecaban deliberadamente, pues no tenían respuesta, no tenían como que cómo volver hacia atrás, digamos, ya estaba, digamos, pues arruinado todo, por así decirlo. Pero pues esto me llama tanto la atención porque pues empezamos a entender que a este tiempo pues a nosotros nos da igual, pero fijémonos lo que decía la ley. Era imposible que con todas estas cosas alguno de nosotros pueda alcanzar siquiera algo, si es que no fuera por la gracia de Dios, pero no lo ha hecho eso para que nosotros ahora pisoteemos todo esto de los mandamientos, sino para que nosotros ahora entendamos que esa gracia nos permite cumplir todos los mandamientos. Qué tremendo. Eso es cierto, ¿no? Esto nos aclara que aunque no entiendas la ley, aunque no entiendas los mandamientos, no quiere decir que no estás pecando. El ejemplo lo hemos dado varias veces. Cuando te vas a un país y no sabías que no se podía manejar con el volante a la izquierda, por ejemplo, como se hace aquí en Bolivia, y te vas con tu auto con el volante al lado izquierdo, no vas a poder caminar tranquilo por las calles. Va a llegar un punto en el que un policía te va a agarrar y te va a decir, no puedes manejar con tu vehículo así, está prohibido. En este país el volante es a la derecha. Y tú no le puedes decir, es que yo no sabía, y por eso te van a dejar libre. No se trata de que el hecho de que tú no conozcas las leyes de otro país no hace de que te libres de la ley, no te hace libre de transgredir todas estas cosas. Y es lo mismo lo que pasa con la Torá. El hecho de que no la conozcamos, el hecho de que aún no sepamos todas las cosas que están escritas, no hace que nuestros pecados no cuenten. En realidad sí cuentan, también cuentan. Y aquí en este capítulo de Levítico describe qué es lo que tenían que hacer las personas cuando cometían un pecado involuntariamente o cuando cometían algún pecado por ignorancia, es decir, porque no lo conocían. Aún así tenían que presentar una ofrenda, tenían que santificarse y tenían que purificarse por ese pecado, aun cuando más antes no lo conocían. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando a veces no entendemos que algo que hacemos está mal, el Espíritu Santo viene y te convence y hace que te arrepientas, hace que puedas presentarte delante de Dios y confesarle que de verdad te habías transgredido algo, que por más de que tú no lo sabías, aún así estás arrepentido, porque la ley, los mandamientos de Dios ya estaban escritos mucho antes. Entonces no podemos hacernos o ponernos excusas de que pues como no conocemos, entonces no estamos pecando. No se trata de eso. Es como la ley de la gravedad. No porque una persona no entienda las bases y los fundamentos de la ley de la gravedad, una persona va a estar flotando. La ley funciona para todos. La ley de la gravedad nos mantiene a todos pegados en el piso. No porque los niños aún no lo hayan estudiado o aún no hayan llegado al curso en el que se aprende este tipo de cosas, están libres de esa ley. No, las cosas funcionan para todos y eso tenemos que entenderlo bien. Bueno, pues si habrá alguien que de repente diga, bueno, pero es que estamos aquí viendo cosas del Antiguo Testamento y actualmente pues esto ya no se da, ya no es algo que se deba ver. Pues yo quisiera que nos vayamos a Lucas, el versículo 12 desde el 35 y vamos a ver que esto todavía sigue vigente. Lucas 12, 35 y vamos a ver que pues todavía tenemos muchas cosas ahí y que nos van a decir.
pues nos dice esto que es puntual: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo, escuchen esto, y aquí va lo que les decía, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Volvamos a leer esto, por favor, para que lo entendamos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora bien, ¿quién es el siervo? Pues los siervos somos nosotros. ¿Quién es el Señor? Pues Dios es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y pues dice aquel siervo, o sea, nosotros, que conociendo la voluntad. ¿Dónde está escrita su voluntad? Pues está en los mandamientos, está en la Torá. Y pues la conocemos. Y entonces hay gente que conoce la Torá, pues sí, dice ahí, aquel siervo que conoce pues los mandamientos de Dios, ¿no? Que conociendo la voluntad de su Señor, pero pues lo ignora, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ni hizo conforme a los mandamientos, ¿recibirá qué? Muchos azotes. Pero continuemos. Más el que sin conocerla, o sea, hay gente que no conoce, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No dice, pues como no conocía, pobrecito, no tenía idea, pues más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Qué grave. Y eso es justamente lo que estábamos diciendo. No porque no conozcamos los mandamientos vamos a quedar libres de las consecuencias. Tenemos que entender que necesitamos conocer los mandamientos, necesitamos vivir todos esos mandamientos para poder estar en comunión con Dios. Ese va a ser un parámetro, ese va a medir la relación que tengamos. No porque ignoremos todas estas cosas nos vamos a salvar. Hay mucha gente que llega a decir que no, yo he escuchado que si me hablas de Dios entonces ya voy a conocer qué es pecado y qué no es pecado, entonces ¿para qué me predicas? Porque yo prefiero estar entre los fríos, mejor no me digas nada. Y lo que no entienden es que aunque no sepan, la ley sigue funcionando, los mandamientos de Dios funcionan para todos. Y cuando lleguen al final se van a dar cuenta de que deberían haber sabido estos mandamientos. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer todas estas cosas. A nosotros el Señor nos ha permitido entender muchas cosas que están aquí escritas. Y ahora no podemos ignorar todas estas cosas que dicen aquí. No podemos hacernos a los locos. No podemos asumir o tratar de hacernos a los locos y decir que no conocíamos. Sabemos que necesitamos esos mandamientos para conocerle, que va a ser un reflejo de todo eso. Y es muy importante que, como dice aquí, que tenemos que estar listos, tenemos que estar velando todo el tiempo esta salvación, tenemos que estar constantemente buscando cumplir los mandamientos de Dios, buscando hacer su voluntad. Eso es cierto, pues buscando hacer su voluntad. Pues tú decías algo bien interesante que pues quizás me gustaría hablar acerca de eso.
pues decías que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero conocer para pues no saber, digamos, qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, pues hay algo que pues la mayoría de nosotros tal vez está ignorando y es lo siguiente. Pues muchas veces nosotros pensamos que pues todo se trata de que en algún momento nosotros vayamos a conocer, digamos, el bien y el mal, tal como tú lo decías, en el sentido de que pues cuando nosotros estamos, digamos, en alguna situación y empezamos pues a hacer varias cosas, pues toda la gente, me animo a decir, sabe que está pecando. Pues toda la gente conoce, internamente pues han sido diseñados con algo que conocen, que están haciendo lo malo. Así alguien diga, no, a mí me parece bien, pues que le guste es otra cosa. Pues, ¿qué ocurre realmente? Si podemos irnos un momentito a Génesis 3, pues en Génesis 3 dice algo muy interesante, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Quisiera que nos quedemos ahí. La mujer, pues muchas veces nosotros pensamos que la mujer en el principio, pues no sabía qué era bueno y qué era malo. O sea, nosotros tenemos la idea de que en cuanto come del fruto prohibido, pues recién se da cuenta de que es bueno y de que es malo, ¿no? Por lo menos esa es la idea que siempre habíamos tenido. Pero pues fíjense este pequeño detalle, dice... Le dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y pues aquí responde, y la mujer responde y le dice a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sabía o no sabía que era lo bueno? Sabía. O sea, evidentemente la mujer sabía que era lo bueno. Porque pues la serpiente viene astutamente a mentirle y la mujer sabía que era lo bueno y sabía que era lo malo. Siempre hemos pensado pues que como que no sabía, pues si no sabía entonces pues no hubiera pecado porque no sabía o bueno hubiera sido ignorante, por lo menos hubiera sido diferente. Pero no, ella sí sabía que era bueno y que era malo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando come el fruto? Sigamos leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y pues yo quiero aclarar aquí, no es que ella no sabía cuál era el bien y cuál era el mal, sino que pues en cuanto iba a comer eso, ella iba a decidir de acuerdo a su propio razonamiento qué era lo bueno y qué era lo malo. Y eso es lo que en realidad pasa con todos nosotros. Eso es lo que pasa en cada decisión que tomamos. A veces nosotros decimos, entonces voy a hacer esto porque me parece que está bien y me gusta, me parece bien y ¿quién me va a decir algo? Entonces para mí está bien hacer esto y lo hago. Y eso ha sido en realidad el error de Adán al principio. Asumir que lo que él decía estaba bien. Asumir que él podía poner los parámetros de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Bien podemos verlo aquí. La mujer de Adán ya sabía en el principio qué estaba bien y qué estaba mal. Dios se lo había dicho claramente. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Esto puedes comer, pero esto de aquí no vas a comer. Ese ya es un mandamiento. Ahí ya se puede ver las cosas que no se debían hacer, las cosas que se debían hacer. Pero creo que la codicia le lleva más a querer decidir ella. Y lo considera porque se ve más adelante que codicia eso. Y más allá de la fruta, en realidad lo que codicia es ese deseo de poder, ese deseo de decidir qué era bueno, qué era malo, como que volverse el árbitro del partido y decidir las cosas por sí mismo. Y eso nos pasa a todos. Muchas veces somos nosotros los que queremos decidir qué está bien. Nos sentimos capaces de vivir sin Dios y llevamos nuestras decisiones como nos da la gana.
llevamos las riendas de nuestra vida como se nos ocurre, como nos parece a nosotros, y no nos damos cuenta que ya nos hemos salido de la ley de Dios, nos hemos salido de los mandamientos que Dios nos ha dado, porque estamos constantemente comiendo de ese fruto que nos vuelve codiciosos, y el simple hecho de creer que nosotros tenemos la razón, ya estamos dejando a un lado los mandamientos de Dios. Pues yo creo que eso es clave, ¿no? Entonces, pues entendiendo esto, entendiendo que ahora, pues ahora bien, viendo que pues resulta que no está mal, digamos, el hecho de que, de que, más bien entendamos el hecho de que no se trataba de saber el bien y el mal como siempre habíamos pensado, sino que se trataba de hacerlo a la manera de la persona, pues ese era el asunto, que en realidad viene siendo ese pecado, es decir, no depender de Dios, depender de nuestro razonamiento, que viene siendo el pecado pues real. Pues ya que entendemos eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que pues ahora nosotros podemos ver? Porque pues Dios nos está hablando, nos decía pues que hay que quitar todo pecado, digamos, de que tenemos, tanto consciente e inconsciente, de pues de todo lado, permitir al Espíritu Santo que vaya trabajando con nosotros, y pues nos va diciendo poco a poco que de verdad, pues muchas veces nosotros creemos estar en luz, pero pues seguimos viviendo en tinieblas. Y cuando empezamos a ver este asunto de que pues realmente la mujer lo que empieza es a decidir por sí misma, que ese es básicamente el asunto, como decía Daniel, pues el ser el árbitro del partido, pues ¿qué podemos hacer? Y yo creo que pues lo hemos leído hace un momento. Lucas 12:35, pues nos dice exactamente qué debemos hacer. Y pues yo creo que aquí está una clave muy grande: estén ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué se ceñirán los lomos? Bueno, pues la Biblia nos dice que pues nos ciñamos con algo. ¿Con qué? Con pues la armadura de Dios. Nos dice ceñidos los lomos con la verdad. Entonces, cuando nosotros decimos pues estén ceñidos vuestros lomos, pues se refiere a la verdad. Y la verdad pues no se refiere a tu verdad, no se refiere a mi verdad. Se refiere a la verdad de Jesucristo, a que Él pone los parámetros. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en tu consciente y que pues, o en tu inconsciente, que tú dices, no conozco esto, no creo que sea así, a mí me parece esto así. Pues no se trata de tu manera, sino de a la manera de Dios. Por eso dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué van a estar ceñidos? Con la verdad. Jesús es la verdad. El permitirle a Él que nos muestre cuáles son los verdaderos pecados, el permitirle a Él que entre a la profundidad de nuestro corazón y nos diga, esto es lo que te está pasando, pues eso es lo que tenemos que tener ceñidos nuestros lomos, pues con la verdad. Y vuestras lámparas encendidas, que será aquello de las lámparas. Su palabra pues es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero también lo que dice aquí, pues dice vuestras lámparas. ¿Qué son nuestras lámparas? Dice que pues la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestra lámpara está encendida, todo el cuerpo está pues bien, digamos, andando en luz, pero también nuestro ojo puede pues difundir, por así decirlo, tinieblas. Y pues en este caso dice vuestras lámparas encendidas. Es decir que pues nuestros ojos vean bien, puedan ver bien, definitivamente. Y dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es decir, que Él vuelve, va a llegar y va a llamar. Y en cuanto llegue y llame, pues lo que tenemos que hacer es abrirle enseguida. Y pues yo creo que aquí hay pues todavía muchas más cosas. Pero dice lo siguiente, ¿no? Que llegue y llame, le abran enseguida. Y pues cuando vemos eso, pues nos está diciendo lo siguiente en el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, o sea, puede llegar a la segunda o a la tercera, pues no sabemos. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y aquí nos recalca cómo es que tenemos que ser constantes en esto. No se trata de que cuando estemos disponibles, cuando tengamos tiempo libre, entonces vamos a cumplir los mandamientos. O cuando estemos de vacaciones, vamos a aprovechar para darnos tiempito y cumplir estos mandamientos que nos ha dejado Dios. No se trata de eso. Puede llegar cuando menos lo esperamos, dice.
Tenemos que ser constantes, tenemos que tener una vida constante en cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que estar todo el tiempo velando. Tenemos que esperar que, sin importar el tiempo en el que Él venga, nosotros estemos listos, nosotros estemos preparados. Es algo que ya creo que se lo estás repitiendo muchas veces, es algo que se lo va a hacer constantemente. Es un trabajo, es un ejercicio. Tenemos que hallar la práctica, tenemos que practicar constantemente para que cualquiera sea el momento en el que venga, estemos nosotros listos para abrirle la puerta. Y esto va a ser importante porque a mí me llama harto la atención esto de las lámparas encendidas, porque bien tú decías que las lámparas son nuestros ojos, y es cierto. El versículo que menciona esto dice que cuando nuestros ojos están en luz, entonces todo nuestro cuerpo está en luz, pero cuando nuestros ojos están en tinieblas, entonces nuestro cuerpo está en tinieblas, todo nuestro ser está en tinieblas. Y aquí nos está hablando de que nuestro cuerpo, que nuestras lámparas no estén en tinieblas, nos dice que estén encendidas, que estén con luz. Y tenemos que cuidar también nuestros ojos, tenemos que cuidar las cosas que vemos, tenemos que cuidar las cosas que aprendemos. Bien sabemos que muchas de las cosas que pasan por los ojos penetran directamente a la cabeza, al consciente, al inconsciente. A veces un parpadeo de una imagen puede afectar bastante y son cosas que tenemos que cuidar. Nuestros ojos van a cuidar mucho cómo esté el resto de nuestro cuerpo, incluso nuestro espíritu, porque eso mismo pasa con la mujer de Adán. Cuando ve el árbol, ve el fruto, le parece agradable a los ojos, y es que su lámpara ya no estaba encendida. Y ese es un problema. Tenemos que cuidar, tenemos que estar constantemente cuidando. No podemos permitir que cosas que no deberíamos ver penetren a nuestra mente. Eso es muy cierto. Y pues este mismo asunto me encanta en la versión Kadosh, porque pues nos dice algunas cosas más. Si podemos volver a leer pues este asunto de Lucas 12:35, cuando dice lo siguiente, pues dice aquí: estén vestidos para la acción. Aquí dice: estén ceñidos vuestros lomos, y evidentemente la verdad, pero aquí nos dice: estén vestidos para la acción. Interesante. Sus lámparas encendidas. Y dice: como la gente que espera el regreso de su amo después de una fiesta de bodas, para que cuando venga y llame le abran la puerta sin demora. Feliz el esclavo al cual su amo cuando venga lo encuentre alerta. Sí, le digo que se pondrá las ropas de trabajo, los sentará a la mesa y vendrá a servirles él mismo. Wow, eso es lo que va a hacer Yeshua. Y aunque venga tarde en la noche o temprano en la mañana, si así los encuentra, esos esclavos serán felices. Pero sepan esto: ningún dueño de casa permitirá que el ladrón irrumpa en su casa si supiera a la hora que iba a venir. Ustedes también estén listos, porque el Ben Hadad vendrá cuando no le estén esperando. Entonces, Kefa dijo, aquí hay un montón de cosas. Yo sé que hay varias cositas que están para largo, pero pues bueno, sigamos, tratemos de ir al punto. Sí, bueno, algo que me llama la atención es la palabra que utiliza ahí en hebreo, Ben Adam, que es hijo de hombre. Esa es la traducción de hijo de hombre. O Ben Enosh, que se lo utiliza a veces en arameo. Pero bueno, lo hemos hablado algunas veces. Está hablando de Jesús. Exacto. De que Él va a volver. Y algo interesante, si bien arriba dice que estemos pendientes porque puede venir cualquier rato, aquí abajo dice que podemos saber cuándo va a venir. Exacto. Cuando nosotros sepamos cuándo Él va a venir, desde ese momento vamos a estar velando todo el tiempo. Ajá. Y es algo que nos ha pasado a nosotros. Entendemos por las fiestas que nos ha dejado el Señor, que son parámetros, por las temporadas, por los tiempos que hemos aprendido, por los moedim que nos ha enseñado el Espíritu Santo. Entendemos cómo va a ser la venida de Jesús. Y si bien no sabemos una fecha exacta, no entendemos, nos ha dejado señales, nos ha dejado parámetros, y ahora entendemos que no estamos en tinieblas. Podemos saber, y esto es como si nos dijese de forma indirecta: si supiesen cuándo va a venir el padre de familia, entonces no van a permitir que el ladrón entre. Y eso es lo que bueno, me llama bastante la atención, porque es el punto en el que nosotros estamos. Sabemos cuándo puede venir,
y estamos constantemente preparados porque no vamos a permitir que ningún ladrón venga a minar o a robar nuestras casas. Bueno, pues lo que acabas de decir es muy interesante. Yo quisiera que lo explicaras un poquito más en detalle, porque yo sé que hay gente que pues algunos sí han entendido, pero hay algunos que dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? Pues Lucas 2:79, ¿no? A ver, A ver, dice, vamos. pero sabed que si el padre de familia, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. En realidad te está mostrando algo que dice más atrás, porque nos dice que estemos constantemente velando, Exacto. que no importa cuándo venga, que estemos velando, que aunque no sepamos cuándo va a venir, nos mantengamos velando. Todo el tiempo lo que nos recomienda es que estemos velando, que estemos pendientes, que no descuidemos de dejar de cumplir estos mandamientos. Y ahí como que entre comillas nos resalta, pero si supieran cuándo va a venir. Eso, ese es el asunto. Yo quisiera que lo leas con detenimiento porque pues lo hemos leído esto muchas veces, pero pues es la primera vez, digamos, que salta así, de esta manera. Dice, pero sabe de esto. Ya, está bien, tenemos que saber algo. ¿Qué? Que si supiese, o sea, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, o sea, si supiese, ¿qué haría? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. La pregunta es, ¿qué pasa si no sabría? ¿Qué pasaría? Pues no podría velar. Eso es interesante porque si lo leemos así como lo estás diciendo, sería más o menos algo así. Pero sabed esto, que si no supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, no velaría ciertamente y dejaría minar su casa. Exacto. Y eso es interesante porque hay muchas personas que no están velando, y eso es porque no saben cuándo va a venir. Pero nosotros ahora entendemos, conocemos los tiempos, conocemos las fiestas, conocemos los Moedim, y por eso es que estamos velando. Y creo que cada vez se abren más nuestros ojos, cada vez entendemos mucho mejor esto, y es como para agarrarse mucho más de Dios, agarrarse mucho más del Espíritu Santo, y en verdad no descuidarnos más de dejar de cumplir esta palabra de Dios. Ahora escuchen esto más para terminar, digamos, este asunto. Pues resulta que pues hay una temporada, digamos, porque pues algunos dirán, pero no, el día y la hora nadie la sabe. De acuerdo, no podemos dar una fecha ni decir un tiempo exacto porque pues lo dice muy claro, a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, o sea, de noche o en la madrugada, pues lo dice así. Pero sí se puede saber en qué tiempo ha de venir. ¿Por qué? Porque pues una de las cosas que hemos aprendido es lo que sabemos acerca de las fiestas. Y pues está hablando precisamente pues en este tiempo acerca del Yom Teruah, ¿no? Pues eso es, en algún momento vamos a ir hablando de esto, ya hemos hablado anteriormente de estas cosas, pero pues dice eso. Ahora solamente escuchen esto, si nos podemos ir pues leamos el 41, 42, 43 que dice, entonces pero le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a nosotros? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, escuchen esto, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, a la persona que ande velando, le va a poner sobre todos sus bienes. Mas, si aquí el siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera. O sea, ¿de quién? El día que no espera, ¿quién? ¿El que está velando o el que no está? El que no está velando. En día en que éste no espera y a la hora que no sabe. En otras palabras, el otro siervo, el fiel, pues está esperando un día y sabe eso. Y aquí dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Qué interesante. Y eso está explicado de la misma forma cuando hablamos de cuando estamos en tinieblas, cuando no estamos en tinieblas. Pablo lo explica de la misma manera que está aquí. Es en realidad otro tema, se puede hablar también mucho de eso, y no sabía que Jesús mismo lo estaba diciendo, porque ahora podemos entender que cuando Pablo estaba explicando esa
esa parte no me acuerdo en qué libro está, pero estaba haciendo referencia a esto que estaba diciendo Jesús, porque Jesús lo está diciendo de la misma manera. Si no sabes, si no estás velando, entonces no vas a saber cuándo viene. No lo vas a esperar, no vas a estar pendiente de cuándo vaya a volver. Pero si sabes, si estás velando, si estás pendiente de su regreso, entonces vas a estar preparado para el día en el que Él venga. Eso es bien interesante, ¿no? Eso es muy interesante de entender, pero pues, entonces volviendo a lo que decíamos, ¿qué debemos hacer? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, les abra enseguida. Le abran enseguida, más bien, le abran enseguida. Y yo creo que pues esto es muy importante para este tiempo, porque pues hemos hablado de muchas cosas, pero pues creo que el día de hoy Dios nos está diciendo otra vez es que ciñamos nuestros lomos con la verdad, o estemos listos para la acción, como dice en otra versión, y que de verdad nuestras lámparas estén encendidas. Y entonces tal vez muchos están preguntando, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que aprender la Torá, hay que leer la Torá. Hay muchas cosas que aún no sabemos, que deberíamos ya saber, que deberíamos entender, pero si no conocemos ni siquiera los mandamientos, ¿cómo vamos a querer entender tantas otras cosas que están escritas? Necesitamos conocer esos mandamientos. Y lo mejor de todo es que no lo vamos a hacer solos. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a ayudar a interpretar, nos va a ayudar a vivir todas esas cosas. Necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros para entender todo eso que está ahí escrito. Nuestro razonamiento podría arruinar todas estas cosas. Ya habíamos dicho que no podemos mezclar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros razonamientos con esta sabiduría que viene de Dios. Y para eso necesitamos del Espíritu Santo. Incluso para cumplir todos estos mandamientos necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Eso es muy cierto, pues y hay algo que a mí me gusta de todo esto, pues es que pues de repente hay gente que dice, pero no creo que sea como así como le estén diciendo, o esto, lo otro, y empiezan a dudar, pero yo les digo el día de hoy, permitan que el Espíritu Santo examine su corazón. Si hay algo que nosotros hemos aprendido en este tiempo es pues definitivamente a depender del Espíritu Santo. Volvemos a decirlo, pues muchas veces lo hemos dicho, no preparamos nada. No es que nosotros agarremos un tema, lo tengamos preparado, leamos sobre eso, no, siempre andamos con la palabra de Dios, siempre andamos buscando las cosas de Dios, pero pues no preparamos en específico algo aquí, porque le pedimos a Dios de verdad que nos ilumine su palabra y que nos vaya mostrando. Y pues es bien sorprendente ver cómo Dios va abriendo su palabra, es como que si saltara las mismas letras y como si llegara a lo profundo del corazón y uno empieza a entender y dice, wow, tú nos has enseñado esto, amado Espíritu Santo, y está escrito aquí. Pues hay cosas que aún pues nos ha ido enseñando y ya las hemos visto, y cuando las leemos empezamos a decir, wow, no sabía que estaba así, y nuestro corazón empieza a saltar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que creo que es muy importante que tengas la comunión con el Espíritu Santo, porque Él te va a guiar a toda verdad. Más allá de cualquier persona, no vayas a buscar esto con un hombre. Mucha gente pues se hace mucho lío, digamos, con teologías, con cosas que no entiende, con preguntaderas quizás así, pero pues lo mejor que puedes hacer es pues preguntarle a Dios, tener comunión con Él. Séntate a hablar con Él y pues dile todo lo que piensas, dile las dudas, permití que Él te vea, digamos, lo profundo de tu corazón, que no exista nada oculto dentro tuyo, que pues puedas sacar, que aprendas a confesar de verdad los pecados, porque pues son cosas que no te van a dejar, que le puedas hablar todos los días y que le permitas al Espíritu Santo enseñarte, y vas a ver cómo se va a abrir. A mí me sorprende pues que de un tiempo a esta parte pues Dios nos ha ido abriendo un montón de cosas que pues por mucho tiempo hemos leído. Bueno, hay veces que hay cosas que nos las saltamos porque todavía no la entendemos, pero pues hay cosas que empiezan a saltar y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto lo he leído pero muchísimas veces y ahora lo entiendo? Pues de eso se trata, de que el Espíritu Santo y nosotros pues, o sea, que nos vaya guiando más bien a toda verdad,
y que tengamos una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que eso es lo más importante en este tiempo, porque si no tenemos esa comunión, pues de nada sirve. Todo se trata de relación, todo se trata de tener esa relación con Él. Y de hecho, pues la Biblia nos dice que si decimos que no pecamos, pues entonces no estamos andando con Él. Pero pues se van a dar cuenta de algo, que cuando uno empieza a caminar de la mano de Dios, que cuando uno empieza a caminar de la mano del Espíritu Santo, ocurre algo. Pues de repente empiezas a ver. Y ese ver, pues no solamente digamos en cuestión de ver estas cosas que nosotros empezamos a ver en la Biblia, sino también empiezas a ver tu pecado. Pues a principio les contaba a Daniel una historia de cómo habíamos cambiado los focos, digamos, en la cocina y cómo se veía todo más resplandeciente. Pero pues lo que tal vez él no les ha dicho es de que a principio, pues todo se veía más sucio. ¿Por qué? Porque pues uno decía esto está limpio, pero pues cuando uno pone un foco más resplandeciente, pues empieza a ver y uno dice, pues esto estaba limpio, ahora está sucio. Y uno tiene que pues ponerse a limpiar como que más, porque ahora se nota más clarito. Y creo que eso va pasando. Es que cuando, no es que eres santo, no es que te tienes que volver así como que alguien muy, muy serio y demás, no. Sino lo que pasa es que cuando empiezas a andar con Dios, pues Él te ilumina tanto que cada vez te das cuenta que estás más pecador. O sea, no es que eres más pecador, de hecho cada vez te vas limpiando más. Solo que como vas caminando con Él, vas viendo las cosas que no veías. Entonces Dios va sacando ese pecado que estaba ahí, en el consciente, en el inconsciente, en la línea de represión, o sea, desde la profundidad, y se va haciendo más evidente y tú te vas arrepintiendo de verdad porque decías, no, yo pensé que ya estaba esto, y resulta que ahí adentro estaba ese pecado tan ocultito por ahí. Entonces, pues de eso se trata, por eso es tan importante la comunión con Él, por eso es tan importante que ciñamos nuestros lomos para esperarlo a Él. Eso es muy cierto. Sé que estamos casi salidos del tiempo, pero hay algo más que quiero contar. Esto me hace recuerdo a la vez que uno de mis tíos me contaba y me decía, yo antes venía con mis hermanos y a veces veníamos gritándonos, veníamos insultándonos y nos tratábamos mal, y llegaba aquí y yo me sentía bien delante de Dios porque sentía que todo estaba bien, que no había pasado nada, y no me sentía pecador y venía sin ningún problema delante de Dios. Pero ahora que estoy aprendiendo todas estas cosas, siento que me estoy alejando, porque ahora vengo y alguna palabrita digo y ya me siento mal por haberles gritado a mis hermanos, a mis hermanas, y siento que no estoy cambiando, porque ahora vengo y veo que estoy pecando, veo que estoy haciendo mal al tratar mal a las demás personas, veo tantas cosas y cada vez veo que estoy más sucio. Y no sé qué está pasando, porque parece que estoy mal, ahora me doy cuenta que estoy mal. Y en realidad eso es bueno, porque ahora, como tú decías, cuando hay luz se ven mucho mejor los pecados. Se puede exponer todas esas cosas, esas manchas que antes no percibíamos. Ese es el proceso por el que uno pasa cuando está empezando a conocer a Dios. Antes no eras consciente de los pecados que tenías, antes tal vez ni te importaban las cosas que hacías, pero ahora que estás con Dios, ahora el Espíritu Santo mismo te está redarguyendo y te está enseñando las cosas que están mal. Ahora sí puedes ver que está mal y que está bien, porque es el Espíritu Santo mismo que te está mostrando las cosas en las que te estás equivocando. Y eso es bueno, es un proceso. Y a la larga eso va a ir disminuyendo, vas a ir cambiando, vas a ir mejorando. Pero aún así vas a seguir encontrando cosas en las que estás mal, áreas en las que todavía te falta aprender, áreas en las que todavía necesitas limpiarte, necesitas que el Espíritu Santo te limpie, te purifique y te santifique. Pero eso va a ser porque cada vez vas a estar expuesto a la luz. Mientras más luz haya, mientras más cerca estés de la luz, mucho mejor vas a ver todos esos errores que tienes. Y eso es bueno porque te permite que le pidas ayuda al Espíritu Santo para limpiarte. Y es el Espíritu Santo mismo que te está haciendo ver todos esos pecados. Él te va a ayudar. Él nos ha ayudado a nosotros. Él nos está ayudando a cada uno de nosotros. Y nos está cambiando. Y creo que eso es lo mejor de todo. Podemos ver un cambio. Se ve la obra que Dios está haciendo con nosotros. Y lo mejor de todo es que no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que se encarga de todo. Bien decías que nosotros no preparamos nada. No tenemos un libreto, un guión, que a veces nos hace tal vez volvernos locos porque no entendemos lo que estamos leyendo, pero aún así sabemos que es el Espíritu Santo el que interpreta las cosas. Nosotros simplemente las tenemos que decir, y eso es lo mejor de todo. Es un tesoro en vasos de barro. Nosotros
aquí no tenemos nada que ver, es simplemente el Espíritu Santo que está haciendo la obra. Eso es muy cierto, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora sí nos vamos para orar, porque esta vez sí nos hemos ido en la hora, pero pues ahí vamos. Ahí donde están, hermanos, pues agachan las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Papito Santo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, en este día, Señor, para venir delante de ti, Señor, y de verdad reconocemos en este día, Señor, que hay mucho pecado, Señor, oculto en cada uno de nosotros, papá, que hay cosas que todavía tenemos en el consciente, quizás en el inconsciente, en la línea de represión, ahí en lo más profundo, Señor, en lo más recóndito de nosotros. Y pues hay cosas en cada parte, Señor, de nuestra vida. Y muchas veces, Señor, no nos damos cuenta, papá, y empezamos a seguir caminando así. Y pues tu palabra dice, Señor, que donde tú estás, donde hay luz, Señor, entonces pues de verdad no existen tinieblas, y empezamos pues a entender ahora que hay muchas cosas que nos faltan reconocer. No queremos, Señor, seguir viviendo mal delante de ti. No queremos seguir siendo transgresores de tus mandamientos, transgresores de tu Torá. No queremos seguir viviendo, Señor, así en pecado, porque pues tu palabra mismo nos dice, Señor, que aquel siervo que sabiendo, Señor, lo que dice su Señor, pues sigue pecando, va a recibir muchos azotes. Y aquel que aún diga, pues no, yo no conocía, pues va a recibir pocos azotes. Y no quisiéramos, Señor, ser nosotros de esos hombres, Señor, de esos siervos, sino que quisiéramos ser, Señor, de aquellos siervos obedientes que anden velando. Y este tiempo, Señor, te agradecemos, papito amado, porque tú nos has estado enseñando, Señor, tantas cosas. Agradecerte, papá, porque de verdad nos has revelado cosas que antes no entendíamos, que estaban pero tan cerradas para nosotros. Pero en este tiempo vemos tu palabra, vemos que tú estás de verdad enseñándonos a andar en luz, enseñándonos a andar contigo. Y la verdad, cada vez entendemos más y más cuán pecadores somos, porque mientras más te acercas, más vemos nuestra condición. Y este día, Señor, venimos delante de ti, Señor, confiados en que tenemos un abogado, Señor, a Jesucristo, y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a confesar nuestros pecados. Probablemente en este momento no podamos hacerlo, papá, e incluso no sabemos a quién, pero, Señor, esta noche, ahí en mi camita, voy a contarte todas las cosas que he hecho, y te voy a pedir, Señor, que me enseñes a quién decirle, cómo decirle, y que de verdad, Señor, yo pueda salir de todo este pecado, de todas estas cosas. Padre, te pido en este día, Señor, que tú me enseñes a vivir contigo, y de verdad ser ese siervo vigilante que guarde la venida de su Señor. Yo no quiero quedarme pues atrás, papá. Este día, Señor, yo no quiero seguir haciendo podrir el cinto de la verdad, porque muchas veces, pues con tanta mentira, ocultando todo, he estado haciendo podrir el cinto de la verdad. Y cuando alguien me llama la atención, Señor, yo me enojo y digo, no es así. Y no permito, Señor, que tú examines mi corazón, porque cuando alguien me dice algo, yo directamente digo, eso no es así. No permito, Señor, que tú entres. Hoy me arrepiento, Señor, por decir pues, directamente esto no, esto sí, por andar como la mujer de Adán, pensando que yo puedo definir lo que es bueno y lo que es malo. Y entiendo hoy que quien define qué es bueno y qué es malo eres tú, que tú eres verdadero Dios. Yo no tengo por qué ponerme en lugar de Dios y decir qué es bueno y qué es malo. Yo no tengo por qué ser el árbitro del partido. Yo necesito de ti para que tú me enseñes a caminar por camino bueno. Y hoy te pido perdón porque en muchas de mis decisiones, Señor, en muchos de mi actuar, Señor, yo he decidido que era bueno, yo he decidido que era malo, Señor, como si yo fuera un Dios, papá, y la verdad es que no soy. Y hoy que vengo a tu palabra, y hoy que vengo a tu luz, empiezo a ver cosas que antes no veía, y hoy me doy cuenta, Señor, que yo muchas veces no abro mi corazón. Cuando alguien me regaña, alguien me dice algo, yo simplemente me enojo y no abro mi corazón para que tú lo examines. Hoy, Señor, te pido un cambio, papá, y te pido, Señor, que me ayudes. A ver, Señor, examina mi corazón. Hoy no voy a cerrarme a decir yo estoy andando bien. No voy a cerrarme a decir que yo estoy haciendo las cosas bien o que debe ser a mi manera. Hoy me acerco a ti
y empiezo a ver las cosas diferentes, Señor. Y hoy te pido que tú pongas tu corazón en el mío, Señor. Ese corazón de carne, Señor, para que yo pueda ver, Señor. Y te pido que me examines y veas si hay camino de perversidad y me guíes a un camino recto. Que limpies mi vida, limpies mi corazón. Límpiame, Señor, porque sin ti no puedo andar, sin ti es imposible que yo camine, sin ti es imposible que yo vaya hacia adelante. Y hoy te pido que me enseñes, Señor, y que yo abra mis oídos para poder escucharte, que no ponga un prejuicio antes, Señor, y no te permita hablar, sino todo lo contrario, papá, que de verdad conozca, Señor, que he pecado, que pueda confesar mi pecado desde la profundidad de mi ser. ¿Cómo no amarte, Señor, si no fueras tú? Yo no podría, Señor, tener acceso a absolutamente nada, papá, porque reconozco que muchas veces he pecado deliberadamente. Reconozco que muchas veces he hecho lo que no te agrada. Pero este tiempo veo, Señor, que tú eres tan bueno que me mandas a tu Espíritu Santo para examinarme y para hacerme dar cuenta de mis errores, para hacerme dar cuenta de mis pecados, porque contra ti solo he pecado, Señor. Y de verdad que no soy digno, Señor, de que tú me perdones, pero entiendo, Señor, que por tu fidelidad, tú, Señor, todo el tiempo estás, Señor, ahí conmigo. Y te pido que yo no vuelva a ser, Señor, como un cerdito, Señor, que un rato cambie y luego vuelva a revolcarse en el lodo, sino que cambies este corazón por uno que te tema, por uno que haga tu voluntad, por uno que de verdad esté delante de ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque en este tiempo tú me estás enseñando muchas cosas. Gracias, Padre Santo, porque en este tiempo estoy entendiendo, Señor, que tú eres, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tú estás limpiando mi corazón porque tú vienes a buscar un pueblo Kadosh, un pueblo santo, un Israel que esté sin mancha y arruga. Te agradezco, papá, porque en este tiempo me has enseñado a velar, Señor. Y hoy puedo, Señor, y a saber tantas cosas. Y te pido que de verdad pueda acercarme a ti con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Que te ame más que ninguna otra cosa, Señor. Y eres tan amado, Señor, que aún en este tiempo permites que pasen muchas cosas, Señor, para que yo esté listo, porque si no pasaran estas cosas, papá, de repente ni siquiera estaría listo, Señor, para las cosas que tú tienes. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en nuestras vidas y te agradecemos aún por lo que harás, porque sabemos que tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo hombre fuerte, todo demonio inmundo, toda potestad, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas, lo atamos y lo echamos fuera. Suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, atadura, orgullo, anticristo, temor en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas. Enfermedad, suelta nuestras vidas. Sueltas mi casa, sueltas mi familia, sueltas a los hermanos que están escuchando la radio, sueltas a todas las personas que están escuchando la radio, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. No tienes arte ni parte en nuestras vidas. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes. Suelta mi consciente. Oíme bien, Hasatán. Todo demonio inmundo que ata mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión, el hipotálamo, la memoria RAM. Óiganme bien, en el nombre de Jesús. Sueltan ahora mismo, salgan ahora, se van al abismo en el nombre de Jesús. Sueltan mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado, porque en este tiempo, Señor, estoy siendo libre, papá, y tú me estás enseñando, Señor, y aún me vas a mostrar, Señor, todas las cosas que están mal en mí, Señor, para que yo pueda, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. También en este momento, Señor, te pedimos perdón por todos los hijos desobedientes porque que has tenido, por Esaú, por Ismael, ahí por Dan, por Judá aún, Señor, por todas las personas, Señor, por todos tus hijos desobedientes, Señor, que se han apartado de ti, que aún en medio de sus generaciones, Señor, haya quienes se unan al olivo original, papá. Perdónalos, Padre amado.
y sálvalos también, papá. Te pedimos también por todo Israel, Señor, por la casa del norte, por la casa del sur, Señor, que tú puedas levantarlos, Señor, que ahí donde están, Señor, ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Levanta obreros para tu mies, papá. Levántalos, Padre amado. Y en este momento también les hablamos a la tierra, a la luna, al sol, a las estrellas, a todos ustedes, fenómenos naturales. Mi Señor Jesús les dice que ustedes no han sido diseñados para adorar, para hacerse adorar, sino han sido diseñados para adorar al Rey de Reyes, al único Señor de Señores. Y en este día los desatamos en el nombre de Jesús. Desatamos a la creación para que alabe a Dios, porque ustedes han sido diseñados para adorar el santo y precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito amado. Sabemos que tú estás tocando, Señor, en este momento a cada persona. Nos estás tocando a nosotros, Señor, y enséñanos este camino acercado, Señor, a ser santos, Padre. Gracias, Padre amado, porque en ese tiempo tú estás caminando con nosotros. Tú estás, Señor, delante de nosotros. Y, papá, queremos seguir caminando en luz, papá. No queremos vivir más en tinieblas. Perdona, Señor, todas las cosas que hacemos, decimos y pensamos, Señor, y enséñanos a caminar en luz. Gracias, papito amado. Gracias, Padre Santo, por todo este tiempo que tú nos das. Y agradecemos y bendecimos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¡Un grito de júbilo! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Para su pueblo! Victoria. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya, ahora ya llegando al final, recordarles a todos que pues nos pueden encontrar en supunto.org, pues, y además que nos den un like en la página, que nos den un like pues ahí en el Facebook, que nos den like en el YouTube, en todas las redes sociales. Que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones a todos ustedes, y nos vamos despidiendo de toda la familia. Pues ahí vamos a todos mis hermanos, decirles bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones ahí a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Hasta mañana, tío Guillermo. Hasta mañana, tía Roxana. Hasta mañana, Chinito, Helen. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén. 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 Jesús. Bendiciones. Y bendecimos también ahí a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana Amparito. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana, hermanitos. Amén. En Jesús, Ismael, que Dios te bendiga. Y bendiciones, hermana Eli. Bendiciones, Alanis, Belén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito. Buenas noches. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Eli, en Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Y ahí también tenemos pues a toda la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. En Jesús, Brittany. Bendiciones ahí a Briana, a Belinda, a Matías, a mi hermana Janet, a mi hermano Henry. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones, tía Luisa. Amparito, bendiciones, bendiciones, Danielito. Martiña, bendiciones. Jaimito, bendiciones. Hermanos, bendiciones. Que Dios les bendiga. Hasta mañana en Jesús. En Jesús, tía, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones ahí también, pues, para toda la familia Murillo Ayala. Benjo, bendiciones. Hermanos, bendiciones. Amparo, bendiciones. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, Benjito, bendiciones ahí. Pues JJ. Y también a Sarita, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones también pues ahí a toda la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Mayra. Hasta mañana, Anthony. Hermana Bea, hermano George. Y mi preciosa Tessa, bendiciones, Tesita. Que Dios te bendiga. Te amamos mucho, pequeña.
Y bueno, pues ahí también bendecir a cada una de las familias que están por ahí, pues ahí a la familia Yala Campos, bendiciones. Bendiciones, Amparo, bendiciones, Marta, Jaime, Daniel, que Dios me los bendiga grandemente y bendiciones para todos los hermanos que están escuchando, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Jesús. En Jesús, que Dios te bendiga, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones también pues ahí a Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones y a toda la familia Mayea. Ahí tenemos pues a Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita y a todos los hermanos y a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga grandemente en Yeshua. En Yeshua, Norquis, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues ahí a la familia Mayea, a Melvi también, que Dios les bendiga. Bendiciones mis hermanos y muchas bendiciones para la familia Guayas Canaviri también, que Dios les bendiga ahí, hermana Sonia, hermano René, bendiciones, bendiciones, Fernando, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también pues ahí, pues a la familia López Tito, ahí pues Andrés, Valentina, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también pues ahí a cada una de las familias, a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, hermana Helen Pérez, bendiciones, Frank, Leandro, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí pues a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que están con nosotros, pues decirles que Dios les bendiga a todos ustedes, bendiciones a Chayapata, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones, pues ahí a cada uno de ustedes, tía Juanita, bendiciones, bendiciones también para tía Hilda, bendiciones para tío Cocolizo, para tío Lino, para tío Lucho, que Dios les bendiga. A la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, a la pequeñísima, más pequeñita, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones a las Kardashian, ahí pues acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, a todos bendiciones, muchas bendiciones a cada una de ustedes, muchas bendiciones, tío Juan, tía Gudi, que Dios les bendiga, bendiciones a toda la familia Coca-Cola, Beto y Enrique, bendiciones. Bendiciones, Saidita, a todos ustedes bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones pues a cada uno de los que están por allá, bendiciones también pues a la familia Choque González, que Dios les bendiga, Keila, bendiciones, bendiciones también pues ahí a la familia de mi hermano, pues de mi hermana Dayana, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones a Freddy, a Luis, que Dios les bendiga, ahí en Cochabamba, a todos los que están por allá, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes, pues en toda Bolivia, en cada departamento, que Dios les bendiga, y también pues bendecir en el extranjero ahí a cada personita que nos está viendo, un abrazo a la distancia, pues que Dios te bendiga, muchas bendiciones, y pues a todas las personas, que Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.